comprenderla, ¿verdad? O sea, esta sección resulta ser prioritaria, ¿verdad? Es esencial porque con ella se marca, eh, ¿cómo se llama? Desde la transición o de la adopción por primera vez, eh, ella va acompañando al contador, ¿verdad? Lo va llevando de la mano, diciéndole en cada momento cuáles son aquellas circunstancias que le rodean y que le generan una diferencia, ¿cómo se llama? Temporal o una diferencia permanente entre su contabilidad, sus cifras contables y el entorno fiscal donde opera, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de resumir esta teoría como introducción y con ella vamos a ir tratando de comprenderla, ¿verdad? De entenderla y de asimilarla. Esto es muy importante porque el Estado tiene un deseo ferviente de poder tener siempre impuestos corrientes, ¿verdad? Quiere decir impuestos que puede recuperar al instante, en el periodo. Pero la normativa pues ha creado esta figura que obviamente es una forma de reconocer cómo yo preparo la información financiera y, y está buscando que la misma sea más fiable y más relevante y cómo el entorno fiscal pues lo visualiza, ¿verdad? Entonces ahí aparecen situaciones que nosotros vamos a reconocer como diferencias y que ahorita en este momento voy a pasar a explicarlo. Bien, ¿qué se entiende por impuesto a los ingresos o a la ganancia, verdad? Eh, son, son los que incluyen todos los impuestos locales y extranjeros que se basan en la utilidad sujeta a impuestos. Entonces, estamos hablando del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Puramente establecido como tal, o aquel otro impuesto que tiene que ver con esta condición que va asociado con una ganancia. También incluyen impuestos tales como retenciones en la fuente, que sean pagables por la subsidiaria asociada o a un negocio conjunto sobre distribuciones en la entidad de reporta. Estamos hablando de los dividendos, ¿verdad? Todos aquellos dividendos que están basados en una ganancia, entonces obviamente también pueden tener algún impacto relacionado con este, este aspecto. Luego, estamos viendo cómo hay un principio general de reconocimiento de los impuestos al ingreso, ¿verdad? O sea, la entidad tiene que reconocer en consecuencias tributarias, dice, las transacciones o eventos que han sido reconocidos. eh, Esas cantidades aplicadas a nuestras ganancias, obviamente son los impuestos a esos ingresos y nosotros vamos a estructurar una idea bien clara de cómo se difieren unos de otros, ¿verdad? Cuáles son los corrientes y cuáles son los diferidos. Luego, ¿qué se entiende por impuestos corrientes? Pues los impuestos corrientes son los que son pagables con relación a utilidades sujetas a impuestos, ¿verdad? En el periodo corriente o que vienen de periodos pasados. Entonces, estamos hablando que son aquellas obligaciones que nosotros como entidad reconocemos y el Estado también a través de su entramado fiscal. Ahora, ¿qué es un impuesto diferido? Entonces, es el que es pagable o recuperable en periodos futuros, ¿verdad? Dice que generalmente como resultado que la entidad recupere o liquide activos y pasivos por sus valores en libros y del efecto de trasladar, dice, las pérdidas tributarias y los créditos tributarios no utilizados. Entonces, estamos hablando que los impuestos corrientes son aquellos que son reconocidos, ya sea del pasado o del periodo corriente, y bueno, se miden como tal, ¿verdad? Son exigibles. Luego, los impuestos diferidos son aquellos que, de alguna manera, eh, por circunstancias relacionadas con las políticas contables y el entorno fiscal, pues tienen que ser recuperados
en periodos futuros, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué ocurre con otros impuestos que son impuestos a los ingresos? O sea, los tipos de impuestos dice que generalmente se contabilizan como un costo o como un gasto. Ello depende si pueden recuperar por la vía de incorporarlos al valor de un activo o el costo, o si van directamente a las utilidades, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en nuestro país los impuestos sobre la renta se consideran como un gasto no deducible, ¿verdad? Y los impuestos relacionados con otro tipo ¿cómo se llama? De relación de ganancia, pues si estamos hablando de los dividendos, impactan directamente las utilidades, o sea que se reconocen como una salida. Bien, aquí vamos a ver cómo los impuestos a los ingresos son contabilizados, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de pasos que podemos establecer, ¿verdad? Primero, si queremos reconocer o contabilizar estos ingresos por impuestos, o sea, los impuestos a los ingresos, primero hay que reconocer si es un impuesto corriente, ¿verdad? Y luego asociar esos impuestos corrientes a cuáles son los activos o pasivos que son afectados, ¿verdad? O que están sujetos a los impuestos, si fueran a o liquidar sus valores en libros. Luego determinar la base tributaria de los impuestos al final del periodo de presentación del reporte, o sea, los activos y pasivos contenidos, la base tributaria de los impuestos y pasivos se determinan en consecuencia por la venta o la liquidación de los pasivos en su valor en libros, y luego los otros elementos que tengan base tributaria, si bien no reconozcan como activos o pasivos. Entonces estamos hablando de ingresos o gastos asociados con periodos futuros que pueden ser deducibles. Luego hay que hacer un cálculo de las diferencias temporales, pérdidas tributarias no usadas o créditos tributarios no usados. También reconocer los activos tributarios diferidos y los pasivos tributarios diferidos. Y por último, hay que medir esos activos y pasivos tributarios a la cantidad que incluya los efectos posibles de los resultados, ¿verdad? En consecuencia, al final hay que hacer el reconocimiento de la corrección valorativa con los activos tributarios, de manera que la cantidad neta sea igual a la cantidad más alta que sea probable, que no sea realizable con base en la utilidad sujeta a impuestos corrientes, asignar el impuesto corriente o el impuesto diferido a los componentes relacionados con la utilidad, ya sea ingresos o al patrimonio, y luego la presentación o la revelación de la información requerida. Aquí tenemos otras relaciones, pero en el tema del impuesto a las ganancias, ese es como una introducción que voy a hacer. También tenemos el material que viene de la sección que corresponda, dice que okay, viene de la normativa, este es el material de apoyo. Entonces, en este material quiero resaltar básicamente que nosotros vamos a tratar de reconocer la manera en cual se hace la medición y el reconocimiento de estos impuestos a las ganancias. Vamos a identificar y calcular los impuestos diferidos y las diferencias temporales o temporarias que se generen y cómo pues esa relación se puede asociar. Es importante entender la definición del impuesto a las ganancias, impuesto corriente, impuestos diferidos, activos diferidos, pasivos diferidos, diferencias permanentes, temporales, temporarias, tasas. Entonces, el alcance de esta normativa dice que se relaciona básicamente el término de impuesto, que incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros, como ya lo dijimos, y que estén basados en ganancias fiscales, ¿verdad? Básicamente, en ese tema nos vamos a posicionar.
las fases en la contabilización, pues reconocer el impuesto, identificar los activos y pasivos, determinar la base fiscal sobre la que se está informando, establecer un cálculo de la diferencia, ¿verdad? Reconocer el conjunto de impuestos diferidos o de pasivos diferidos relacionados con las diferencias, tener un cálculo de cualquier diferencia temporal por pérdida fiscal no utilizada, reconocer el impuesto diferido y los pasivos, todo lo que fuimos enumerando a partir de la presentación que les hice, y eso como una primera introducción, ¿verdad? Una primera introducción. ¿Qué me interesa poder mencionarles también? Me interesa poderles mencionar el tema del reconocimiento, ¿verdad? Dice que el reconocimiento será como un pasivo por impuestos diferidos, ¿verdad? Con el impuesto a pagar y por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Eso en cuanto a los impuestos corrientes, ya lo mencionamos. Y luego que la entidad reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que puede ser aplicada, recuperada con un impuesto en el periodo. Entonces tenemos un pasivo por impuestos diferidos, corriente, perdón, y un activo por impuestos corrientes, ¿verdad? Esto es lo que nosotros normalmente hacemos en el ejercicio de la profesión. Calculamos nuestras ganancias fiscales, establecemos el impuesto a pagar y ese es el impuesto corriente, ¿verdad? No hay más. O es un crédito o es un impuesto a pagar. Luego, estamos hablando de otras consideraciones que se ven asociadas con los impuestos corrientes, pero me voy a posicionar en el tema de los impuestos diferidos, ¿verdad? Que es la contraparte de este tema. Entonces dice, una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros. Periodos futuros, ¿verdad? A un activo o un pasivo, pero va a ser recuperado en periodos futuros. Entonces, como les decía ayer, asociemos eso a periodos mayores a 12 meses. Ahora, los activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará las ganancias fiscales. Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo sin afectar las ganancias, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo. Por ello, se aplica solo a los activos y pasivos para los que la entidad espera recuperar o liquidar importe en libros que afecten las ganancias o partidas que tienen una base fiscal. Entonces, fíjense bien, hay situaciones que no modifican esa base. No hay ninguna situación que ese activo o pasivo tenga un efecto posterior sobre esa base de ganancias. Entonces ahí no se hace ningún tipo de consideración. Vamos a tratar de diferenciarla muy bien. En cuanto a la base fiscal, es importante poder mencionar lo siguiente, porque la base fiscal de nuestro país está bien identificada, pero obviamente hay algunas situaciones que pueden propiciar que nuestra forma de reconocer esa base fiscal sea diferente. La primera dice, la entidad determina la base fiscal de un activo o pasivo de acuerdo con la legislación que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Entonces, aquí es importante. Si hay indicios razonables de que va a haber un cambio en la normativa, entonces nosotros como contadores tenemos la obligación de reconocer esos efectos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que dice que la tasa del impuesto sobre la renta va a pasar de un 25% a un 24%. Entonces, ¿qué quiere decir? Al momento de hacer nuestra medición, debemos de considerar ese efecto, tomando en cuenta, obviamente, la razonabilidad de que se den los cambios, ¿verdad? De que en efecto van a haber cambios. Si es así, nosotros tenemos que hacer esas consideraciones y hacer nuestros análisis en función a una tasa del 24% por los indicios que tenemos de ese cambio. Luego dice, si la entidad presenta una declaración fiscal, la base fiscal que determinará en función de la legislación
que regule la declaración, o sea, de acuerdo a la tasa nuestra, que en este caso es el 25%, o si estamos hablando de una persona natural, de acuerdo a la tasa, a las tasas progresivas. Si la entidad presenta declaración fiscal por separado para las distintas operaciones, la base fiscal se determinará según la legislación fiscal que regule cada declaración fiscal. Entonces, si declaramos al socio, una regulación; si le declaramos a la empresa como tal, una regulación; si declaramos en otro país, otra regulación. La base fiscal determinará los importes que se incluirán en las ganancias fiscales en la recuperación o liquidación en libros. Continúa diciendo que la base fiscal de un activo igual al importe que había sido deducible por obtener ganancias fiscales si el importe en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta al final del periodo sobre el que se informa. Y dice que si la recuperación del activo mediante la venta no incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal se considera igual al importe en libros. Y luego la base fiscal de un pasivo igual a su importe en libros menos los importes deducibles para la determinación de las ganancias fiscales que habrá surgido si el pasivo hubiera sido liquidado por su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. En el caso de los ingresos de actividades ordinarias diferidos, la base fiscal del pasivo correspondiente es un importe en libros menos cualquier importe de ingresos o actividad ordinaria que no resulte imponible en periodos futuros. ¿Qué otra cosa me interesa? Las diferencias, ¿verdad? Estamos hablando de diferencias temporarias. Dice que las diferencias temporarias surgen cuando existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el reconocimiento inicial de los activos y pasivos en el momento que se crea una base fiscal para esas partidas que tiene una base fiscal pero que no reconoce como activo o pasivo. Y luego cuando existe una diferencia en el importe en libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial, porque el ingreso o el gasto se reconoce en el resultado integral o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero que se reconocerá en ganancias fiscales en otro periodo diferente. La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el importe en libros del activo o pasivo en ningún periodo. Entonces, existen diferencias temporarias cuando el efecto de esas diferencias temporarias supera los 12 meses corrientes, y luego tenemos que tener estas consideraciones, tomando en cuenta que va a existir una diferencia temporaria cuando la base fiscal sea diferente a la base financiera y con ello se establece una diferencia que hay que reconocer como un pasivo o como un activo por impuestos diferidos. Entonces dice, efecto a lo requerido en el párrafo 29.10, una entidad reconocería, dice, un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se esperen incrementen las ganancias fiscales en el futuro. ¿Sí? Voy a tener una ganancia propiciada por esa diferencia, entonces ese es un pasivo. Un activo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias que se espere que se reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. O sea, si yo tengo una provisión que por las circunstancias va a propiciar que haya una reducción en la ganancia, o sea, un reconocimiento de gasto, ese es un activo. Un activo por impuesto diferido por la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas. Listo. Y luego, obviamente, no utilizadas de esos créditos fiscales, no utilizadas hasta el momento precedente de periodos anteriores. Entonces, a los requerimientos del párrafo 29.15 aplican las siguientes secciones. Una entidad no reconocerá un activo o un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias asociadas con ganancias no remitidas por subsidiarias, ¿verdad? Entonces, todo aquello que tiene que ver con eso no aplica. Y también una entidad no reconocerá un pasivo por impuestos diferidos
para las diferencias temporales asociadas al reconocimiento inicial de la plusvalía. Entonces, aquí hay una situación. Si se da ese tema asociado con el reconocimiento de una plusvalía, se dice que no se va a reconocer un pasivo por impuestos diferidos. Y finalmente, una entidad reconocerá los cambios a un pasivo o activo por impuestos diferidos como un gasto por el impuesto a las ganancias en el resultado, excepto si el cambio atribuible a una partida de ingresos o de gastos se reconoce conforme a esta NIF como otro resultado integral, también se deberá reconocer en otro resultado integral. Entonces, dicho toda esta estructura resumida y enfocada, vamos a tratar de, a partir de la práctica, poder hacer un resumen que nos ayude a entender, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que propician ese análisis. Yo hice un resumen relacionado con esto, ¿verdad? ¿Cuál es ese reconocimiento? Y ayer lo compartía con ustedes. Si tenemos un activo con importe en libro mayor a la base fiscal, ahí se obtiene un pasivo por impuesto diferido. Si tenemos un activo cuyo importe en libro es menor que la base fiscal, ahí tenemos un activo por impuesto diferido. Si tenemos un pasivo con importe en libro mayor que la base fiscal, entonces tenemos un activo, como en el ejercicio de ayer, y si el pasivo en su valor en libro es menor que la base fiscal, tenemos un pasivo por impuesto diferido. Bien, voy a trabajar en Excel. Vamos a empezar a hacer la práctica, que es lo que más nos importa. Y en este momento voy a proceder a que veamos esto. ¿Algún comentario introductorio de cómo se ve esta sección? Lick, buenos Sí, días. diga. Los ejercicios de estas secciones van a ser, ahí parece en el campus que es para el lunes, ¿verdad? Para el lunes a las 9:30. Ok. Ok, vamos a ver esta sección. Como les dije en la introducción, esta sección nos mueve el piso a los contadores porque en cierta medida nos hace que tengamos pendiente o estar atento a todo lo que ocurre en relación con ella, ¿verdad? O sea, nos hace que nosotros visualicemos, por ejemplo, si estamos usando la sección 10, si estamos usando la sección 10 de cambio en políticas y estimaciones y errores contables, al afectar nosotros la cifra de manera retrospectiva, al afectar nosotros la cifra de manera eh, prospectiva, entonces ya estamos haciendo una situación que movemos esas cifras y nos obliga a que nosotros tengamos que estar atentos pues con lo que respecta a esta sección. O sea, tenemos que estar bien atentos a poder reconocer todos los efectos de ese cambio, ¿verdad? Todos los efectos de ese cambio. Cuando utilizamos nosotros el valor, en este caso del dinero en el tiempo, y traemos al valor presente nuestros, nuestros reconocimientos, inmediatamente estamos nosotros diciendo, hey, aquí hay una posible diferencia temporaria, ¿verdad? O es posible que haya una diferencia permanente. Entonces, esto implica estar atento, implica tener bien abiertos los sentidos del contador y poder reconocer esos efectos ya desde la óptica de esta sección. Bien, vamos a hacer una introducción con este ejercicio.
Espero poder hacerlo de manera fácil para que puedan comprender. Bien. Vamos a ver esta situación. Vean bien, en una línea de tiempo, nosotros vamos a decir 1 de enero del 2020. Este es como primer situación que quiero plantear. Tengo el 31 de diciembre del 2020. Ok, todo lo que ocurra de acá, los posibles efectos, cambios que nacen de manera retrospectiva, dijimos que estos son diferencias temporales. ¿Cómo son tratadas? Como impuestos corrientes. ¿Comprenden esta situación? El Excel. ¿Perdón? ¿No se ve el En el Excel? Excel. Ok. Hoy sí. Entonces, estamos aquí nada más haciendo una introducción. ¿Comprenden que las diferencias temporales surgen en el mismo periodo y desaparecen en el mismo periodo? ¿Acá? Correcto, Alex, sí. Ok. Y las diferencias temporales generan impuestos corrientes que van a ser pagados en el periodo. Ahora, cuando estamos hablando de uno o más periodos, acá, estamos hablando de uno o más periodos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, ya las diferencias se transforman. ¿Ok? Aquí nacen las que nosotros conoceremos como diferencias temporarias. Y nacen lo que nosotros vamos a conocer como impuestos diferidos. ¿Sí? Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo son las diferencias permanentes? O sea, son aquellas que siempre van a ser diferencias. Siempre. Siempre, durante todo el tiempo van a ser diferencias. Esas son las diferencias permanentes. Aquellas que siempre serán diferencias. Nunca se van a poder emparejar, porque siempre serán diferencias. Entonces, un ejemplo de esas son los que siempre serán gastos no deducibles o ingresos no deducibles. Siempre serán diferencias. Y siempre tendrán que ser sujetas de ¿qué? Siempre tendrán que ser sujetas de un término para los que están llevando seminario tributario, un término de la reconciliación, ¿verdad? Fiscal, siempre van a ser sujetas de reconciliación. Entonces, son aquellos gastos no deducibles o los ingresos no deducibles, ¿verdad? Siempre tendrán esa condición. El tiempo no lo va a cambiar a menos de que se cambie la ley, ¿verdad? Entonces va a desaparecer esa condición. Entonces, quiero ver esto y pues remarcar esta base de reconocimiento que les va a ayudar a ustedes a poder hacerlo de mejor manera, pues. De mejor manera. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Dice, una entidad
se dedica al desarrollo de aplicaciones de quinta generación para el uso de las principales entidades del rubro de la construcción. Al 31 de mayo del 2020, y debido a la pandemia del COVID, su marca se ha potenciado en el mercado, ya que la nueva normalidad ha obligado a que sus clientes incrementen un 25%. La demanda y su valor de mercado ha crecido en un 21% de su valor en libros, de acuerdo a los expertos independientes de valoración del activo. Considerando que el costo histórico, entonces aquí vamos a poner costo histórico, es de 2.500.000, con una vida finita, entonces vida útil finita. ¿Qué quiere decir finita? ¿Qué quiere decir finita? Que tiene fin, Sí, que se sabe cuándo inicia y cuándo termina. Dice, de 10 años, los cuales ya han transcurrido 4, entonces, usado 4, con un valor residual del 20%, se le pide que realice el procedimiento que sea adecuado de acuerdo a la sección 10, cambios en políticas, estimaciones y errores. ¿Okay? Entonces, procedimiento. ¿Qué cambio es este? Vamos a ver. ¿Qué cambio es? ¿Qué tipo de cambio es? ¿Qué tipo de cambio es? Entonces, veamos, hagamos el análisis. El actual, entonces aquí tenemos un costo. ¿Cuánto es el costo? 2.500.000. ¿Cuánto es la amortización? Sé que son, vamos a ver, serían menos 0.90 por 0.80, perdón, entre 10 años. Por 4 que ya pasaron. Valor en libros. Bien, ¿comprenden ahí? hasta ahí sí, ahí vamos bien. Sí, todos. Me gustaría escucharlos porque es importante. Sí, Lick, vamos. ¿Ahí? Sí, Lick, está claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Dice, su valor de mercado ha tenido un crecimiento del 21% en relación a su valor en libros. Entonces, valor en libros por 1.21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esto sería valor en libros, el valor de mercado va a ser igual a valor en libros más 21%. Aquí. Ahora, ya nosotros amortizamos 4 años. ¿Cuánto representa esos 4 años del 100%? El 40%, ¿verdad? ¿De cuánto tenemos todavía por amortizar? Entonces, estamos hablando del 60%.
Estamos hablando del 60. ¿Qué método estamos utilizando acá? Hola. Una reevaluación, licenciado. Una revaluación, correcto. Una revaluación. Ya tenemos claro eso, ¿sí? Tenemos una revaluación. Aquí está. Entonces, fíjense bien, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta? Vamos a medir el impacto. Fíjense bien. Vamos a ver. ¿Aumentó o disminuyó la amortización? Entonces, aquí hagamos el análisis. ¿Qué cuentas estamos afectando? ¿Qué cuentas de activo o pasivo identifican ustedes acá? Financiera, fiscal. Ok. Vamos a ver. ¿Ven un activo o un pasivo? ¿Qué es lo que están viendo aquí? Pasivo. Un pasivo, correcto. Siempre tiene una naturaleza acreedora, sí. Es correcto. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, si el importe es un pasivo y el valor en libros es mayor que la base fiscal, ¿qué se genera? Activo por impuesto diferido. Un activo por impuesto diferido, correcto. Acá. Entonces, aquí tengo, ¿cuál es la base fiscal? $5%. Se ve el efecto, se diferencia el evento. ¿Por qué la base fiscal tiene esto en relación con la base, ¿cómo se llama? Financiera. ¿Sí? ¿Ven esto? Ahora, fíjense bien, aquí entra lo difícil de la sección. Este es la base fiscal, supuestamente. Ahora, pregunto, ¿los activos intangibles en nuestro país, a cuántos años se amortizan? Creo que a 5, A 5, correcto. Entonces, pregunto, ¿ya traía diferencias este ejercicio? Sí, Ya traía diferencias, porque claro. estaba 10. Ya había diferencias. Entonces, este es un supuesto que yo le hice. Si este entorno fiscal era igual al financiero, entonces esta es la base. Pero como les pregunté, entonces ahora veamos el entorno fiscal del país. Entonces, el entorno fiscal me dice que aquí es el financiero,
y este es el fiscal. Entonces va a tener el mismo costo histórico, pero aquí va a tener esto. Y aquí, en lugar de tener 20%, ¿cuánto va a tener? 1%. 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, fiscalmente, vamos a tener la siguiente medición. La siguiente medición. Costo histórico. Entonces aquí vamos a tener la amortización. Fíjense bien, vamos a decir este por 99 entre 5 por 4. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor en libros? Este es mi valor en libros. Entonces aquí veamos cuánto es el... Aquí está. Entonces, partiendo de eso, el pasivo dice que es menor en su base fiscal, en su base en libros a su base fiscal. Entonces, ¿qué es aquí? Pasivo por impuesto diferido. Pasivo por impuesto diferido. Correcto. Entonces, fíjense bien. Quiero hacerles este escenario. Pasivo por impuesto diferido. Entonces, 01, 01, XX. Entonces, aquí voy a tener la base fiscal. La contabilización es sencilla. No me voy a enfocar en eso ahorita. Financiera. Ok, fíjense bien. Aquí vamos a estar al 31 de diciembre del año 4. ¿Comprenden dónde me estoy posicionando? ¿Sí? Sí, licenciada. Listo. Entonces, al final del año 4, vean bien, al final del año 4, esta es la amortización. Al final del año 4, esta es la amortización. ¿Ok? Ahora, vean bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí ya identificamos la diferencia. Aquí ya identificamos el impuesto. Aquí está. Esta es la diferencia. ¿Quién me dice qué tipo de diferencia es? ¿Qué tipo de diferencia es? Sería temporaria. Temporaria, correcto. Y aquí sería un pasivo por impuesto diferido. Ahí está. Pasivo por impuesto diferido. Ahora vayámonos al siguiente periodo. Al siguiente periodo. Fíjense bien. Y luego nos vamos a ir al 31 de diciembre del siguiente periodo. Ok. Les voy a hacer el análisis. Fíjense bien. Fíjense bien. El entorno fiscal y el entorno año, periodo 5. Entonces vamos a tomar el sol histórico, vamos a tomar la amortización, vamos a tomar el valor en libro. Entonces, aquí va a cambiar. ¿Cuánto va a ser el costo histórico acá? Ok, pero aquí hay una cosa.
Aquí ya lo voy a comparar directamente con este de acá. Estoy ajustando el valor. Ok. Ahora sí, costo histórico. Entonces voy a tener costo histórico. Aquí voy a tener la amortización. 80 entre, en este caso, 10 por 5. ¿Ah? Ahora, esta es financiera y esta es fiscal. Entre 5 por 5. Valor en libros. Entonces, fíjense bien, al 31 de diciembre, aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia sigue permanente, ¿verdad? Solamente por el exceso, ¿verdad? Acá, ¿este qué es? Es el ajuste. Pero quiero compararlo con el año 6 para que vean cómo el efecto empieza a desaparecer hasta que se va a volver cero. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia aquí siempre será creciendo hasta que desaparece ¿cómo se llama? El periodo de amortización del año de la base fiscal o de la base que sea menor. Entonces, en el periodo 6, ¿qué va a ocurrir? En el periodo 6, ¿qué va a ocurrir? Vean bien. Voy a tener 80 entre 10 por 6. Por 6. Por 6. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor en libros? Ahora, ¿cómo va a quedar la base fiscal? La base fiscal va a ser la misma. La base fiscal va a ser la misma. Entonces, la diferencia que se va a propiciar, vean bien, la diferencia que se va a propiciar va a ir disminuyendo hasta que al final, en el año 10,
en el año 10, esa diferencia se va a hacer 0. ¿Me van siguiendo? Sí. Vean bien. Esa diferencia se va a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, obviamente, hay un tema que impacta directamente. ¿Cuál es ese tema que impacta directamente? ¿Cuál es el tema que impacta directamente a la diferencia que va a quedar? La amortización. La vida útil, pero básicamente el impacto está en el valor residual. En el valor residual. Ese valor residual, ese es el que no va a permitir que sea igual. ¿Hasta dónde se va a equiparar? Hasta que el activo se venda, como decía la norma. ¿Verdad? Hasta que el activo se venda. Ustedes vean bien, aquí. Licenciados, lo mismo que se venda, que se dé de baja. O se dé de baja, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque en ese momento usted reconoce la pérdida. Muy buena observación. O sea, hasta que se venda o se dé de baja. Correcto. Acá. Ahora, esto por 25, ¿vean? ¿Ven cómo desaparece? Ahora, este es la diferencia que va a tener el mayor de activo por diferencia temporaria. Por impuesto temporario, perdón. Activo por impuesto temporario. Ahora, cuando se venda, se va a reconocer en plenitud todo el caudal del escudo fiscal. Entonces, ¿cómo va a ser el reconocimiento? Fecha, estamos hablando 31 de diciembre del año 4. O sea, aquí va a ser concepto. Entonces dice que acá, el activo, el pasivo es menor. Entonces, ¿qué nos dice el análisis? Cuando el pasivo es menor en libros que la base fiscal, entonces es un pasivo por impuesto diferido. Les voy a tener acá, partida número 1. Aquí vamos a tener debe. Aquí vamos a tener haber. Entonces, pasivo por impuesto diferido. Entonces vamos a tener gastos por impuestos diferidos. Lo tenemos. Contra pasivo por impuesto diferido. Aquí está. Entonces, el día lunes en la clase vamos a continuar con este tema. Ahora vamos a continuar con el mismo. Para que podamos hacer el examen. Yo no tengo problema si el examen lo hacemos el lunes o el martes. Lo que sí es que el tema lo vamos a terminar el lunes, ¿verdad? Ahí ustedes se ponen de acuerdo si lo hacemos el lunes en la noche o lo hacemos el martes en la noche. ¿Verdad? Como ustedes gusten. Martes, Lick. Listo, el martes en la noche. Entonces, esta tendencia va a permanecer hasta el año, vean bien, 31 de diciembre del 2005. Esta tendencia va a permanecer. Va a permanecer. Vamos a repetir la misma partida. Acá. Acá vamos a tener un ajuste, ¿ven?
Ahí vamos a tener un ajuste. Ahora, del año 6 hasta el año 10, del año 6 hasta el año 10, vamos a tener una tendencia que va a la baja. Una tendencia que va a la baja, ¿vean? Va a ir bajando esa tendencia. De tal forma que ustedes van a ir viendo, por ejemplo, aquí en el año 6, ya hay una tendencia, miren. Hay una tendencia. ¿Qué quiere decir? Que va a ir disminuyendo, ¿eh? De aquí a acá va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Fíjense bien. ¿Qué voy a ir haciendo? Va a ir disminuyendo. Entonces, 31 de diciembre del año 6, partida número 3, se va a ir cambiando la tendencia. Entonces, va a ir disminuyendo el pasivo. Y aquí la norma dice, lo puedes tratar de dos formas. Como un gasto o lo puedes tratar como un ingreso. Yo trato de diferenciar, ¿verdad? Un ingreso por puesto diferido. Para ir diferenciando una situación y la otra. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Con el efecto de la variación. Con el efecto de la variación, aquí. Acá. Y luego, al 31 de diciembre del último año, pues hago un reconocimiento final. Hasta que esto se va a hacer cero. Pero en este ejercicio se va a hacer cero, dijimos, cuando se venda, Se ¿verdad? venda. Cuando se venda. O se le dé de baja, como bien aportó Herman, ¿verdad? ¿Sí? O cuando se le dé de baja. Entonces aquí voy a tener este menos menos el mayor más ahí está. Entonces, preguntas jóvenes. Esta sección es bastante técnica, bastante técnica. Entonces tenemos que lograr diferenciar cómo es la situación, ¿verdad? Lick, Dígame. los ejercicios siempre quedan para el lunes entonces, Lick. Sí, no, lo puedo mover para el martes, ¿verdad? Aquí está. Sí, para que no, porque así estudiamos un poco más para hacerlo mejor. Lo que pasa es que en el campus aparece con fecha de mañana. ¿No? No se preocupen, yo lo modifico. Listo, Gracias. aquí está, miren. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer esta diferencia? Cuando se le dé de baja o se venda. Acá. Licenciado, una consulta. ¿Dónde debemos presentar los trabajos de los avances? ¿Perdón? Los avances de la investigación del proyecto que lo dejó. Bueno, ya habíamos dicho que para hoy, ¿verdad? ¿Cómo van? Yo ya terminé, yo solo quiero subirlo. Listo, ya les vamos a habilitar el espacio para que suban ese complemento.
Solo una, A la ¿Sí? medianoche. una consulta. Sí. Yo subí, hice avance mío como hace 2 semanas. También lo vuelvo a subir. No, eso ya está recibido. Ah, ok, perfecto. Aquí lo que van a subir es el documento ya completo. Yo lo hice separado ¿Qué usted? para que no se confundiera. Hice el plan de contingencia separado y el marco teórico en Un otro. solo documento. Ah, ok, perfecto. Listo. Excelente. Gracias por estos 7 minutos. ¿Hay más preguntas? Entonces, es importante que sepan que las diferencias temporarias nacen, ¿verdad? Nacen y mueren en el largo plazo. Las diferencias temporales nacen en el periodo o de periodos anteriores y mueren en el periodo. ¿Sí? Eso es importante. Y las diferencias permanentes nacen en un periodo y a lo largo del tiempo siempre serán diferencias. ¿Qué significa? Germán, porque usted fue el que analizó un poquito ahí eso. Germán, si una diferencia se mantiene, póngale que estamos en el año 2020. Ujú. 2021, póngale. Esta diferencia ya no es una diferencia temporaria, ¿va? Es permanente. Permanente. Es permanente porque nunca se va a liquidar. Pues si el activo lo tienen ahí, no lo descargan ni nada, el contador lo que está haciendo es generando diferencias permanentes. Pero ahí la NIF es específica y aclara que todas lo que, al final lo que impacta todo eso es en el estado de resultados, cuando son la distribución de dividendos, porque En el estado de y también con el pago del impuesto, porque ahí dice la norma bueno, en el fisco aquí en Honduras dice que no se toma como deducible esa diferencia, esos gastos, porque vaya, usted tiene una maquinaria obsoleta, entonces ya no sirve, ya no tiene que entrar en el balance general. Bueno, eso estábamos hablando con algún compañero la vez pasada que hay balances generales que la gente todavía tiene, las empresas tienen todavía maquinaria o terrenos de hace muchos años, ¿verdad? Entonces, cuando ya vienen a hacer las reevaluaciones, ya tal vez esos terrenos están o ya tienen una plusvalía más alta, entonces ya eso impacta en la situación financiera de la empresa, porque ya toca pagar más impuestos. Y a veces no lo hacen, licenciado, porque que ellos no sean conscientes o que, para decir la palabra, no voy a decir la palabra que tiene que quedar, pero para veces hacen los brutos para evadirla al fisco, pero eso lo toman ahí en la norma, lo clara, que eso sería como que la entidad tiene que retomar eso y hacer los ajustes necesarios para que no haya problema. Así es. ¿Cómo cree usted que sería el impacto si hacemos en este momento una medición del valor razonable de los activos en la zona de la Lima? Bueno, una revaluación aquí sería bien complicado porque primeramente bastantes personas han ido a vivir a otras partes porque como ya está decretado que son inundables, no se puede vivir. Entonces una revaluación sería que hay un déficit, tendría que reevaluarse al valor razonable, ¿no? Porque así hablando, a grosso modo, todo quedó en ruinas, entonces quien quisiera comprar o quisiera vender tendría que darlo al valor razonable a términos no de mercado, sino como a lo que en el momento atraviesa en este momento la Lima, que sería como una catástrofe, pues entonces sería el valor razonable. Yo digo, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, pero ¿se reevaluaría o se deterioraría? Deterioro. Okay. Sí, para aclarar eso, ¿verdad? Para que no crea que, ¿cómo se llama? Que es una revaluación, ¿verdad? Ahí va a haber un deterioro. O sea, se supone. Recuerden que el deterioro hay que verificarlo. ¿Estamos de acuerdo? El deterioro no se supone. El deterioro se verifica. Listo, jóvenes.
¿Les parece? Los veo el lunes, estudien, avancen. El lunes vamos a hacer otro par de ejercicios más para ir entrando en contexto de esta sección que, como les digo, es bastante interesante y que es de aplicación prácticamente viva, ¿verdad? Todos los contadores tenemos que aplicar esta sección en algún momento del ejercicio profesional. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, y gracias por estos 11 minutos, los veo mañana, ¿verdad? Listo, Lick. Gracias, Lick. Bien, Nos Bien. vemos el lunes. Listo.